Si alguien necesita una Biblia, por favor, alce la mano para que les prestemos todos. Nadie. Perfecto. Ok. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 5, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, y estoy hablando de la carta de Juan, no el Evangelio de Juan. Como ustedes saben, la carta de Primera de Juan casi está al final de sus Biblias. Casi al final de sus Biblias. Y hoy terminamos el capítulo. Hoy terminamos la carta de Primera de Juan. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si están visitando Calvary Chapel por primera vez, bienvenidos a Calvario Casa Grande. ¿Qué es lo que enseñamos aquí o qué creemos? Para empezar, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos parte del cuerpo de Cristo. No decimos que somos los únicos, no tenemos esas creencias para nada. Somos parte de la obra de Dios alrededor del mundo. Amén. Lo que sí nos hace diferente es que nos gusta enseñar la Biblia. Y yo sé que todas las iglesias dicen lo mismo, ¿verdad? Pero nosotros nos gusta empezar un libro, desde el primer capítulo, el primer verso, y enseñarlo verso por verso, hasta que llegamos al final. Hemos estado estudiando el libro de Primera de Juan. Empezamos con el Sermón del Monte y luego nos fuimos al libro de Primera de Juan. De hecho, empecé a orar esta semana para ver qué libro vamos a estudiar. Estaba pensando el Evangelio de Juan, pero dije yo, bueno, no estoy seguro. A lo mejor una de las cartas de Pablo. Si tienen una idea y dicen, pastor, me gustaría que enseñe este libro, por favor, déjenme saber hoy después del estudio. Si me dicen Apocalipsis, los voy a reprender en nombre de Cristo Jesús. Ya lo enseñé una vez y les voy a decir que el libro de Apocalipsis, es difícil el libro de Apocalipsis, pero lo enseñamos una vez en Long Beach, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5. ¿Qué hemos estado aprendiendo de esta carta? Os escribo, nos dijo Juan en el primer capítulo, para que vuestro gozo sea, ¿qué? Completo, ¿se acuerdan? O cumplido, o completo. Y Juan nos habló de la relación y del gozo que encontramos en Cristo Jesús. De ahí Juan nos ha estado llevando, honestamente, lo que yo diría es amor fraternal en esta carta, ¿verdad? Más que nada. De hecho, en inglés, los miércoles, Pastor David está enseñando también la carta de Primera de Juan. Le digo a mi esposa, me está copiando. Le digo, me imagino que agarra mis notas y ve el video. Dice, mi esposa llegó el miércoles porque yo no pude venir. Dice, oye, estaba hablando el pastor de vertical y de lo horizontal. Y le digo, es que me está copiando, le digo. Me está copiando mis notas. Pero hemos aprendido que para amar a Dios, tenemos que tener amor por nuestros prójimos y por los hermanos fraternales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Nos dijo Juan. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, quien no puedes ver? Nos dice Juan. Si no puedes amar a tu hermano, ¿quién puedes ver? ¡Wow! Eso está duro. Eso está duro. De hecho, siempre hablamos del amor. Y muchas veces fallamos en amar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Yo sé que yo he fallado muchas veces. O ¿qué tal esto cuando nos dijo Juan? ¿Cómo es que tú puedes ver a un hermano en necesidad y no ayudarlo? ¿Cómo vas a decir que amas a Dios de esa manera? ¿O cómo vas a decir que amas a tu hermano? Cuando nos amamos unos a los otros, ¿qué nos dijo Juan? Realmente estamos, ¿qué? Amando a Dios. Porque ¿qué padre hay que quiere que sus hijos estén peleando uno entre los otros? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Qué padre hay? Si mi hijo más grande y mi hija la más grande, que viven en casa todavía, ya salieron pero regresaron. Oscar, siempre regresan, bro, no te preocupes. Se fueron pero regresaron. Si ellos dos no se estuvieran llevando, qué incómodo sería para el resto de la familia. Right? Especialmente a nosotros que nos gusta cenar juntos. Un hábito que nosotros hicimos desde muy temprano es que nos gusta cenar juntos, right? Todas las noches mi esposa llega, que yo llego del trabajo, llego a veces a las 7:30, pero ahí están esperándome y vamos a cenar juntos. Qué incómodo sería que ahí están comiendo y no se estuvieran hablando. Es lo mismo para papá Dios, que sus hijos se estén peleando uno entre los otros, ¿sí? Bueno, hoy, como les dije, vamos a terminar la carta. Les voy a ser honestos, esta parte de la carta es la más difícil que he encontrado en toda la carta de Juan. De hecho, no les voy a mentir, voy a ser honesto, hasta dije yo,
Ay, padre, mejor déjame voy al Evangelio de Juan. Déjame mejor no enseñar esta parte del texto. Y Dios me dice, no, vamos a dar todo el consejo. Para dar todo el consejo tenemos que enseñar la carta. Vamos a empezar en el verso 6. El verso 6, primera de Juan, capítulo 5, dice así. Este es Jesucristo, Juan hablando, ¿verdad? Dice que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, y subrayan, porque el Espíritu es ¿qué? La verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y yo subrayé todo el verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Padre, y te adoramos y te alabamos. Padre, hemos venido a tu presencia a adorarte. Hemos venido a tu presencia a derramar nuestro corazón. Porque tú nos amas tanto, Padre, que queremos entregar nuestros corazones en adoración hacia ti. Pero ahora venimos, Padre, a recibir de ti. Venimos a sentarnos, Padre, para que tú nos instruyas. Venimos, Padre, para que tú nos hables a nuestro corazón. Padre mío, venimos a recibir pasto verde, pasto fresco. Bendícenos con tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que nos hables poderosamente hoy. Una vez más, Padre, no yo, sino tú. Porque si yo soy el que está aquí detrás del púlpito hablándole a tu pueblo, Padre, no van a salir aquí alimentados. Pero si tú vienes y tú tomas control, Padre, entonces tu pueblo va a decir, Dios me habló. Y ese es mi deseo. Padre, te entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Bueno, ¿qué es lo que Juan nos está diciendo aquí cuando Juan nos dice que Jesús vino mediante agua y sangre? ¿Y por qué es que no los dice? En esos días había entrado una herejía. ¿Herejía o heregia? ¿Cómo se dice? ¿Herejía? Ok. Una herejía había entrado a la iglesia que decía y enseñaba que Jesús solo había venido en espíritu. ¿Okay? De hecho, esa herejía todavía sigue en alrededor del mundo. ¿Cuál es el problema con eso? Porque es que Juan nos tiene que decir que vino en agua y en sangre. Más, ¿qué significa eso? Porque esta es una de las partes difíciles en el texto. Se cree que cuando Juan dice que Jesús vino en agua, está hablando posiblemente de dos cosas, ¿sí? Del nacimiento natural o de su bautismo, ¿sí? O de su bautismo. Obviamente, cuando vino de sangre, eso es bien fácil para entender, ¿no? Fue crucificado, ¿sí? Derramó su sangre. Eso está ahí bien fácil, ¿sí? Más, si nos ponemos a entender esto, Juan está discutiendo, peleando esa herejía. Juan está diciendo, un espíritu no puede nacer de agua, porque es espíritu. Y un espíritu no puede sangrar, porque es espíritu, ¿sí? Nos está diciendo él, Jesús vino en carne, Jesús nació en carne y murió en la cruz en carne. De hecho, ¿cuáles eran una de las últimas palabras de Jesús en la cruz? Padre, toma ¿qué? Mi espíritu, ¿sí? Padre, toma mi espíritu. El enseñar el contrario sería una herejía, ¿sí? Y si nosotros pensamos en esto nos regresa al principio del capítulo. ¿Recuerdan lo que nos dijo Juan al principio? En el verso 1, Juan nos dijo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos ¿qué? Palpado. Mis manos tocaron el verbo de la vida. Yo no puedo tocar un espíritu, pero yo puedo tocar carne. Amén. Nacido de agua, ¿sí? Jesús nació naturalmente, murió naturalmente. De hecho, Pablo, y lo he enseñado, o se los he dicho varias veces, ¿qué nos dice Pablo? Indiscutiblemente es el misterio. Si Dios vino en carne, ¿sí? Dios vino en carne. Muy importante eso. Vamos a continuar, porque aquí es donde realmente se va a poner un poco difícil. Dice el verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Realmente pudieran tomar su pluma o lápiz y quitar completamente el verso 7 de sus Biblias. ¿Ok? Porque el verso 7 no lo encontramos en los antiguos textos griegos. ¿Sí? De hecho, no aparece en nuestras Biblias hasta el año 1511. No sé si ustedes sabían eso. Este verso, como les digo, no se encuentra en los manuscritos griegos antiguos. Esto apareció en los años 1500 y la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? Se cree que dos cosas o varias, ¿no? Pero ya ves que hay veces estás tú poniendo notas en la esquina de tu Biblia, ¿sí? En esos días obviamente todo se ponía en un papel. No habían máquinas de imprimir ni nada, todo se escribía. Y es posible que alguien estaba poniendo sus notas y otra persona que estaba copiando o copista pensó que era parte del texto y lo incluyó en el texto, ¿sí? Pero en los manuscritos originales griegos no se encuentra ese verso. De hecho, si tú... y habla de la Trinidad, ¿no? Y habla de la Trinidad. Si tú dices, te pones a discutir con un testigo de Jehová, y les dices... Porque ellos no creen en la Trinidad. No sé si ustedes sabían eso, ¿verdad? Ellos no enseñan... No creen en la Trinidad. Creen que Dios Padre y Dios Hijo son dos diferentes personas separadas. No como nosotros que creemos lo que dice la Biblia, que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son uno. Si tú dices, no, pero es que si tú te vas a 1 de Juan capítulo 5, verso 7, ahí dice que los 3 son uno. Ellos te van a decir, eso no está en los manuscritos originales. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, no sabemos si fue cometido por error. No sabemos si alguien lo hizo intencionalmente. ¿Cambia el mensaje de la Biblia? No cambia el mensaje de la Biblia. Pero desafortunadamente sí pone una mancha. Y entonces yo me tengo que preguntar, bueno, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto? ¿O qué podemos aprender de esto? Dios no necesita tu ayuda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios no necesita tu ayuda? ¿Sí? Hay ministerios donde, y esto me lo han dicho, no lo he visto, donde inventan milagros. O inventan ciertas cosas. Dios no necesita tu ayuda. Dios nos dio su palabra y tenemos su palabra del principio hasta el fin, y aquí tenemos todo el mensaje de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si yo le agrego, estoy cometiendo pecado. De hecho, si yo le quito, estoy cometiendo pecado. ¿No hay esa advertencia en 2 libros de la palabra de Dios, en Deuteronomio y en el libro de Apocalipsis? ¿Sí? No le agregues, no le quites. Ahora, no sabemos si esto fue a propósito, no sabemos si fue accidental. Pastor, ¿esto daña el mensaje de la palabra de Dios? No daña el mensaje de la palabra de Dios, lo vamos a ver al rato. ¿Por qué? Porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Y los 3 siguen siendo uno. Eso no cambia nada. ¿Sí? Amén. Verso 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio ¿de quién? De Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Escucha lo que Juan me está diciendo. Dice, si nosotros recibimos el testimonio de hombre, y lo hacemos todos los días, ¿no? Todos los días recibimos el testimonio de hombre. Yo, cada vez que platico con José, espero lo que José me está diciendo es cierto. Y estoy creyendo su testimonio. Cuando platico con Oscar, cuando Oscar me dice tal y tal y tal cosa, estoy creyendo su testimonio. ¿Sí? Si él me dice que va a llegar a mi casa a hacerle mantenimiento a mi sistema de aire acondicionado, le voy a creer. Ahora, si no llega y no me llama, eso es otra cosa. ¿Sí? Nomás digo eso como algo que a lo mejor posiblemente podría pasar, ¿no? Pero dice aquí Juan, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y luego dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho ¿qué? Mentiroso. ¡Wow! ¡Qué poderoso es eso! Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muchas veces, ¿cuántos de ustedes han oído
que alguien dice que para tener fe en Cristo Jesús uno tiene que tener fe ciega. ¿Alguna vez han oído eso? Blind faith, ¿sí? Como que hay un cenote. ¿Sí saben lo que es un cenote? ¿Sí saben lo que es un cenote? Ahí en Yucatán hay muchos cenotes. Bueno, los cenotes son claros, no son bonitos. Pero vamos a decir que es un cenote que está sucio. Y te dicen, si tú brincas en ese cenote a 10 pies nada más, está una barra de oro. ¿Sí? Pero está feo ese cenote. Y te dicen, vas a tener que brincar. Y entonces estoy yo tomando lo que se llama un leap of blind faith, o mi fe ciega, ¿no? Tengo que confiar en lo que la persona me está diciendo. Muchas veces tú vas a oír, ustedes los cristianos tienen una fe ciega. No, yo no tengo una fe ciega. ¿Sí? Porque aquí Juan me dice, ¿quién es el que ha dado testimonio acerca de su hijo? Dios. Dios mismo es el que ha dado el testimonio de su hijo. ¿Sí? Más, si ustedes recuerdan, ¿qué nos dice Mateo en el Evangelio? Cuando Jesús fue bautizado, y lo encuentras en Mateo 3, se los voy a leer. Dice ahí Juan, nos está notando este evento, dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado. ¿Sí? Tenemos testimonio de Dios. Este es mi Hijo amado. ¿Sí? Y en el mismo evento, Juan nos dice en su evangelio que cuando Jesús salió del agua, dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Dice, y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre que veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y luego nos dice Juan, y yo lo vi. Y le ha dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Sí? No solo tenemos el testimonio de Dios, quien me dice quién es su Hijo Jesús, pero tengo el testimonio de todos los discípulos, apóstoles, y cuántas millares y millares y millares y millares de personas que han experimentado el poder de Dios en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Yo he visto drogadictos rescatados de la droga, ¿sí? En el nombre y en el poder de Cristo Jesús. Eso para mí es testimonio, ¿sí? Yo he visto matrimonios restaurados en el nombre de Jesús, y es el poder del nombre de Jesús. Hemos visto, ¿cuántas cosas no hemos visto, iglesia? Si tienes años en Cristo, ¿cuántas cosas no has visto? Personas restauradas, familias restauradas, hijos rescatados. Sí, personas liberados de los leones, personas liberados de los fuegos que el enemigo quiere traer en contra de nosotros. Tenemos testimonio de Dios, pero tenemos un testimonio mucho más grande. Dios mismo testificó sobre su Hijo. Entonces, si yo acepto el testimonio de los hombres, ¿por qué no aceptar el testimonio del que nunca miente? ¿Ok? ¿Por qué no aceptar el testimonio del que nunca miente? Más, ponte a pensar en esto. Juan nos dice, el que rechaza el testimonio de Dios, ¿qué está diciendo? ¿Que Dios es qué? Que Dios es un mentiroso. Si Dios dice, este es mi hijo en el que yo ¿cómo digo? Este es mi hijo en el que yo tengo complacencia, ¿sí? En otras partes del texto dice, este es mi hijo, escúchale a él. En Génesis, Dios le dijo a la serpiente que en la simiente iba a haber vida. ¿Sí? En el monte de Moriah tenemos a Abraham ahí, listo para sacrificar a su hijo, y Dios le dice, detente, y luego dice la Biblia, y Dios se proveó como a sí mismo, como cordero. En Isaías dice Dios, la Virgen va a concebir y dará a luz a un hijo, y lo llamarán Emmanuel.
También en Isaías se nos dice, y un hijo se nos es dado, y su nombre será Padre Eterno. Dios nos ha estado dando testimonio desde el principio, desde el jardín del Edén. A través de toda su palabra, Dios nos ha dado testimonio y nos ha dicho que en Isaías 53, que iba a ser inmolado su siervo por el perdón de nuestros pecados, su hijo. Pero nosotros decimos, yo rechazo a Cristo Jesús. ¿Qué estás diciendo? Dios es un mentiroso. Es lo que estás diciendo. Yo rechazo a Jesús y el poder de redimir mi vida por su sangre. Yo prefiero pararme delante de Dios bajo mis obras. ¿Sabes lo que estás diciendo? Estás diciendo que Dios es un mentiroso. Cuando rechazas a Jesús, estás diciendo que Dios es un mentiroso. Eso está poderoso. En Hechos capítulo 4, Pedro nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. En el verso 12 Juan nos dice, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? La vida. Y dice, el que no tiene al Hijo, ¿no tiene qué? La vida. La vida solo viene a través de ¿quién? De Jesús. Pedro me dice, no hay salvación en ningún otro, porque Dios no nos ha dado nombre debajo del cielo, ningún otro nombre por el cual el hombre o la mujer puede ser salvo. Ese es el testimonio de Dios. Yo di a mi Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque el que creerá en Él será ¿qué? Salvo. Vida eterna. Y cuando yo rechazo a Jesús, cuando yo rechazo el mensaje de la Biblia, no solo estoy rechazando la salvación eterna, sino estoy diciendo que Dios es un mentiroso. Eso está poderoso. Más, no solo eso, porque eso me puso a pensar. Ponte a pensar en esto, iglesia. Cuando la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores, y a veces yo no me siento como un vencedor, ir al show, dice, oh man. A veces no nos sentimos como vencedores, hay que ser honestos. Viene la vida, vienen los golpes duros de la vida, y a veces tú no te sientes como vencedor, tú te sientes como una persona derrotada. Pero entonces yo tengo que reprogramar mi manera de pensar, y tengo que aceptar que Dios dice que yo soy un vencedor. Amén. Porque si no, entonces estoy diciendo ¿qué? Que Dios es ¿qué? Mentiroso. Y Dios no es mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay oscuridad en Él. Nada. Estaba yo pensando en esto también y yo dije, ya ve que, no sé si ustedes han tenido esta experiencia, me imagino que sí, porque yo la he tenido. Cuando tú quieres compartir el evangelio con alguien, a lo mejor en el trabajo, y dices, oye, ¿tú eres salvo? ¿O sabes a dónde vas a ir tú cuando tú mueras? Y te salen con que nadie puede saber. ¿Cómo no? Yo soy cristiano, pongo mi fe en Cristo, y yo sé que voy a ir al cielo. ¿Cómo puedes decir eso tú? ¿A poco no? ¿No lo han oído? Yo lo he oído. Eso se oye tan egoísta. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo puedes estar tú seguro? Porque Dios me da testimonio de que si yo tengo el Hijo, tengo la vida eterna. Por eso yo me aferro a lo que dice la palabra. Porque no lo digo yo, lo dice Dios. Si yo tengo al Hijo, yo tengo la vida eterna. Si no tienes al Hijo, no tienes vida eterna. Entonces yo me puedo aferrar. Y esa es la razón por cual vengo y comparto el evangelio contigo, porque yo me he dado cuenta a través de tus acciones, de la manera que vives, que no tienes al Hijo, por lo tanto no has heredado la vida eterna. Pero Dios me mandó a predicarte el evangelio para que la tengas y recibas al Hijo y tengas la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Right? Nos dicen fanáticos, soy un fanático. Sí lo soy. Porque Dios no es un mentiroso.
Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo Jesús. Y dice ahí, el que tiene el Hijo tiene vida, el que no, no. Vamos al verso 13. Dice Juan, estas cosas he escrito ¿a quién? A vosotros. Estas cosas nos dice Juan, estas cosas se las estoy escribiendo a ustedes que crees en el nombre del Hijo de Dios. ¿Todos aquí creemos en el nombre del Hijo de Dios? Entonces, esto nos lo está escribiendo Juan a nosotros. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La razón que yo te escribo estas cosas es porque yo quiero que tú sepas que tú tienes, ¿qué? Vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Yo cuando estaba leyendo esto, yo me estaba regocijando. ¡Gloria! ¡Gloria! Ahora, ¿cuántos de nosotros nos merecemos esta vida eterna? Hay que ser honestos. ¿Cuántos de nosotros trabajamos y laboramos para obtener esta vida eterna? Ninguno de nosotros. De hecho, yo cuando estaba en mi peor pecado, es cuando Dios me llamó a mí, a su Hijo. ¿Ah? Cuando yo estaba más profundo en las drogas, cuando yo estaba más profundo en los vicios, es cuando yo oí la voz de papá y me trajo a su Hijo. Cuando menos lo merecía. Y Dios me dio, ¿qué? Revelación de quién es su Hijo Jesús y por lo tanto, heredero de la vida eterna en Jesús por el perdón que encontré en Jesús. Gloria a Dios. Y dice Juan, estas cosas yo les escribo a ustedes que creen en el nombre de Dios. Quiero que sepan que tienen vida eterna. Cuando alguien me dice, ¿cómo sabes tú que te vas a ir al cielo? Porque la Biblia me lo dice. Y porque mi Padre no es un mentiroso. Y porque la Biblia me dice que todo esto que está escrito aquí es inspirado por el Espíritu Santo. ¡Wow! Y luego dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Verso 14. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, el que nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos ¿qué? Hecho. Y luego miren lo que dice aquí el verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá ¿qué? La vida de su hermano. ¿Cómo? En oración. ¿La va a oír Dios? Sí. ¿Por qué? Porque conforme a su voluntad. Y si Dios, Él oye cualquier cosa que yo pida, entonces sé que voy a tener la petición que yo haya hecho. Padre, mi hermano está en pecado, mi hermano está batallando. Padre, te pido que lo rescates, te pido que le hables a su corazón, te pido que remuevas a esas personas de su vida, Padre, que lo están hiriendo. Padre, tú eres bueno y tú lo quieres y es tu hijo. Y sabes que papá te está oyendo, ¿por qué? Porque es la voluntad de Él. Y luego dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, orar. ¿Y Dios qué? Le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Y luego dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Y luego nos dice algo poderoso. Toda injusticia es ¿qué? Pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, yo sé que ustedes en su tiempo privado han leído esta parte del texto y dicen, Señor, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es pecado de muerte? Y yo sé que han venido hoy y dicen, wow, Pastor Joe, finalmente nos lo va a explicar y lo va a exponer y yo voy a salir de aquí hoy con un entendimiento correcto. No. Yo también estoy confundido igual que ustedes, ¿verdad? Hay partes del texto que son difíciles, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir pecado de muerte y pecado no de muerte? Una de las ideas que se piensa en esta parte del texto es que hay veces como cristianos podemos regresar al lodo desafortunadamente. Right? ¿Pierdes la salvación? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que no hay nada que me pueda arrebatar de las manos de Dios. Y Dios no es mentiroso y es el testimonio que Dios me ha dado. Amén. ¡Wow! Pero a veces la podemos regar. Continuamente, en pecado, que papá dice, ¿sabes qué? Me eres más uso aquí en casa que ahí porque me estás arruinando el evangelio. Right? Es posible. Es una de las ideas que se piensan. Ahora, ¿qué pecado hay que lleva a muerte? Solo hay uno. ¿Y de qué muerte estamos hablando? Una muerte espiritual. ¿Quién sabe cuál es ese pecado? Hay un pecado.
You think tú sabes todo. A ver, Oscar. El blasfemia del Espíritu Santo. ¿Es lo que ibas a decir tú? Ahora nomás estás diciendo que lo estás copiando a él, bro. Ya sé cómo eres. No. I know, bro. So, la blasfema del Espíritu Santo, right? Es el pecado que imperdonable. So, ¿qué es la blasfema del Espíritu Santo? Bueno, la blasfema del Espíritu Santo es rechazar el Evangelio. Es rechazar a Cristo Jesús. Esa es la blasfema del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios nos da el testimonio, sí, y si rechazamos el testimonio de Dios, estamos rechazando el Espíritu Santo, porque la Biblia nos dice que es el Espíritu Santo que viene y hace esa obra dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo que nos llama a Dios. Y, wow, yo digo, ¿cómo podemos rechazar a Dios? ¿Cómo es posible que alguien que Dios está tocando tu corazón y tú digas, no, yo no quiero nada contigo? Eso para mí es difícil para entender, ¿sí? Y dos, cuando Juan nos dice que pidamos a Dios, ¿verdad? Juan nos habla mucho del amor. ¿Qué más amoroso podemos ser que cuando oramos por alguien que tiene necesidad? ¿Cuántos dicen amén? Sí. Pero más que eso, porque Juan nos dijo algo poderoso. No solo vamos a decir, vamos a orar por ellos. O como dice Pedro, si ves a un hermano en necesidad y dile, ok, hermano, vete, voy a orar por ti. Y lo mandas sin nada. No, hay que ponerle la cobija o hay que darle, si tienes unos centavitos, hey, bro, ¿sabes qué es todo lo que tengo? Pero aquí hay algo. Amén. Hay que demostrar el amor. Hay que demostrar el amor. Pero también yo te puedo amar en orando por ustedes. Y ustedes a mí me pueden amar orando por mí. Sí, porque yo me paro detrás de este púlpito. Mi familia y yo somos los más atacados. ¿Ok? Porque Frances se para aquí para ayudarnos a liderar la adoración. Ella es también atacada. ¿Por qué? Una vez me lo dijo un hermano líder de adoración. Dice, después del pastorado, dice, los más atacados, dice, somos nosotros los de adoración. Dice, porque Satanás odia la adoración a Dios. ¿Sabes por qué? Porque él era el líder de adoración en el cielo. Like, ¡wow! Yo nunca lo había visto así. Satanás era el líder de adoración en el cielo. Y él se rebeló contra Dios. Y ahora él odia la adoración. Por lo tanto, oren por Frances. Oren por mí. Yo oro por ustedes. Oren por nosotros. Amén. El amor lo demostramos también en oración, pero también en acción. ¿Sí? Verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado o no está continuamente practicando el pecado, ¿verdad? Pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Y luego el verso 19 está poderoso. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Qué triste, ¿no? Porque esta semana nos dimos cuenta en Nueva York y creo que fue en Virginia. No sé si ustedes saben lo que está pasando y no nos vamos a meter en partidos políticos. No me importa si eres demócrata, si eres republicano. Yo soy cristiano y así voto primero, ¿verdad? Pero tenemos un partido ahorita en los Estados Unidos, el Partido Demócrata, que acaba de aprobar en Nueva York y en Virginia el aborto de bebés hasta 1 minuto antes de nacer. Estamos hablando en el 9º mes, ¿ok? De hecho, estaba yo leyendo un reportaje que dice que si cuando la mamá está dando a luz y el bebé acaba de salir y la mamá decide ya no lo quiero abortar, que ahí le cortan la nuca aquí y lo tiran en una charola hasta que muera el bebé. Eso acabamos de aprobar como nación. Disculpen, 2 estados acaban de aprobar eso. El partido izquierda se ha ido hasta la izquierda, guys. Y había gente aplaudiendo. Había gente gozando. Pero sabemos porque el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Y para ustedes que han visto esto y que les duele y todo, mantengan su mirada en Cristo. Mantengan su mirada en Cristo. Ya.
Una vez alguien me preguntó, ¿cómo votas tú? Y le dije, yo no voto con el color de mi piel. Yo voto con el que mora en mi corazón, y es mi Señor Cristo Jesús. A Él voy a poner primero. Y luego el verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y miren qué poderoso es esto, lo que dice ahí, Y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ok? So, ¿es Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo lo sé? Porque aquí lo dice Juan. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. ¿Sí? De hecho, si lo lees en inglés, lo dice hasta más claro todavía. Y tú te quedas like, wow. ¿Sí? Y luego terminamos el capítulo y terminamos el libro. Verso 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y yo dije, wow, ¿por qué es que Juan de repente cierra esta carta con ese pequeñito verso? Con ese pequeñito verso. Protégete o guárdate de los ídolos. Guardaos de los ídolos. La Biblia dice que detrás de los ídolos están ¿quién? ¿Quién sabe? Demonios. En 1 Corintios creo que está en uno de los libros de Corintios, 1 o 2 Corintios. Pablo nos dice que detrás de los ídolos están los demonios, sí. Más en Éxodo capítulo 20, tú lo puedes leer ahí. Dios le dijo a Moisés, parte de los 10 mandamientos: no harás nada, ninguna imagen de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni debajo del mar. No os inclinarás ni postrarás. Y entonces, pero viene alguien y te dice, pero nosotros no veneramos o adoramos. Pero de todas maneras estás en contra de lo que Dios ha dicho. Y Dios te lo dice en amor. Dios te lo dice porque no quiere que tú salgas lastimado, porque detrás de los ídolos están los demonios. Estás invitando demonios a tu casa. Yo les voy a ser honestos, cuando yo y mi esposa nos convertimos en cristianos y venimos a conocer a Cristo, teníamos en una imagen así grande de Cristo Jesús, era algo así, ¿no? Y fue tan difícil tirarla a la basura, no les voy a mentir. Fue difícil porque nosotros en nuestra religión cultural tenemos imágenes, ¿sí? Y nos dicen que no hay nada mal con eso, cuando la Biblia dice que sí. Pero lo más difícil para mí, y hasta nos sentimos que estamos cometiendo un pecado. Pero la realidad es que estamos siendo liberados. Sí, porque en ninguna parte de la palabra de Dios sabemos realmente cómo se mira a Jesús. De hecho, la Biblia nos dice que cuando Jesús fue golpeado tan horriblemente, que ya ni parecía, ni tenía forma humana. ¿Verdad? Bueno, pues iglesia, aquí vamos a cerrar. Vamos a orar. Quédense donde estén, porque vamos hoy es el primer domingo del mes y vamos a compartir comunión. ¿Sí? ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Y Padre, hemos aprendido tanto de este libro, esta carta que tú inspiraste a Juan a escribir a la iglesia, Padre. Aprendimos de la libertad que tenemos en ti. Aprendimos del gozo que encontramos cuando tenemos relación contigo, pero más que todo, Padre, aprendimos que realmente te amamos cuando nos amamos unos a los otros y que realmente damos buen testimonio cuando amamos a nuestro prójimo. No ser tan rápidos para juzgar, sino ser listos para amar. Y hoy como aprendimos, Padre, wow, qué seguridad tenemos en ti, Padre, qué seguridad tenemos en tus manos, porque tú has dado testimonio, Padre, que tenemos vida eterna. Y tú no eres mentiroso. Y si tú lo dices, Padre, es porque la tenemos en tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén.